en una campaña presidencial, ¿no es cierto? Hay muchos peronistas que aún sostienen que Luder perdió la campaña cuando Herminio Iglesias le prendió fuego a... Quemó el cajón. Quemó el cajón, digamos, en un acto público. El cajón era un cajón del radicalismo. De la UCR. Vi una foto el otro día, sí. Tenía hasta una corona y todo. Claro, no me digas que en tu generación ese momento bisagra de la historia nacional es una foto. ¿Nunca vieron un video? No, yo al menos... Es para un documental. Sí. Es un momento. En esa época, el cierre de campaña discutían si tenía 1 millón o 2 millones de personas presentes. Entonces estaba el cierre de campaña de Alfonsín, sí, y el cierre de campaña de Luder. Ítalo-argentino Que iba con Deolindo Vittel, ¿iba? Sí, con Deolindo Vittel, el chaqueño. Entonces hacen el acto y frente al palco está Herminio Iglesias con su... No, Herminio está arriba del palco. En el palco. Y le alcanzan un cajón de muertos de féretro. Con la leyenda UCR y lo quema al cajón en pleno discurso de Luder, y realmente fue un hecho que generó mucho rechazo, porque precisamente en ese momento lo que no se discutía, veníamos de la multipartidaria que había hecho los acuerdos para llegar a las elecciones, lo que no se discutía es que estábamos todos de este lado y del otro los milicos. Claro. Entonces, está bien, los peronistas eran peronistas, los radicales eran radicales, pero lo que no ibas a hacer era desearle la muerte a los que estaban laburando juntos para cosa que además le sirvió a Alfonsín para decir su famosa frase, que para mi criterio le dio el triunfo, que denunció el pacto sindical militar. Herminio Iglesias, sindicalismo, y los militares el otro lado. Tenían un acuerdo, la denuncia de Alfonsín era que tenían un acuerdo para que no se investigue nada, para que no o sea, un acuerdo de impunidad para los militares. Pero bueno, ahí está la foto. Esa es la famosa foto. Ves que UCR se lee, y una corona de flores, y lo quemaron ahí mismo en el pacto. Ahí va. Frente a 1 o 2 millones de personas en la avenida 9 de Julio. Y televisado en directo y con todos los canales ahí, porque realmente eran unas movilizaciones impresionantes. Pero también el radicalismo tuvo su Herminio Iglesias. Y como corresponde, era cordobés. Este no sé por dónde anda ahora, porque si no sería candidato. Le vamos a preguntar a inteligencia artificial para candidato. Herminio Iglesias ya falleció, pero este que voy a nombrar ahora, el Herminio Iglesias radical y cordobés, no sé en qué anda. Yo creo que todavía anda correteando por ahí. Podría estar perfectamente en la máquina de cortar boludos. Se llama Guillermo Farías. Fue concejal de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Y este señor no quemó un féretro, pero sí la calificó de yegua a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora lo vamos a recordar en una historia del pasado reavivada. Esta es una historia del pasado que estamos reavivando, porque vamos a hablar del odio de clases. Primera parte. En Aguijones de la historia, odio de clase. Una historia del siglo pasado, reavivada por un cordobés con un cargo y un sueldo público. Escribe Sergio Toniuti. El siguiente posteo apareció hace un siglo en el Facebook, iniciado por el concejal radical cordobés Guillermo Farías. Guillermo Farías, : Siempre creí que en mí no existía la palabra odio, pero cada mañana cuando me levanto veo que va creciendo mi odio por la yegua. Me da vergüenza, no lo puedo evitar. María Alejandra Capdevila, te entiendo y comparto el sentimiento con vos. Guillermo Friedrich, : Tocayo, me parece que te llegó la hora de pedir ayuda terapéutica. Un político sano y radical no puede plantearse las cosas de esta manera. Guillermo Farías, : Guillermo,
Lo aclaré, me da vergüenza, pero es muy difícil evitarlo con todas las cosas que hace, ¿sabes? No me gusta que nos agarren a los argentinos de boludos. Puede ser que yo necesite ayuda terapéutica, pero la yegua, ni un veterinario puede ayudarla. Abrazo. Manu Bastet, 2 puntos. Lamentablemente es inevitable no tener odio. Los laburantes cada vez nos cuesta más todo, gracias a este país que no te deja crecer. Gastón Segarra, 2 puntos. Coincido con Friedrich. Es repudiable todo lo que hace y cada día son más las cosas que nos indignan. Pero tratar de yegua a una mujer es más violencia de género que otra cosa. Guillermo Farías, 2 puntos. Gastón, violencia es la que hace ella con los argentinos. Pido perdón a las mujeres y a las yeguas por la comparación. Gastón Segarra, 2 puntos. Lo sé y coincido con vos, pero ¿para qué devolver con la misma moneda? Violencia más violencia, somos diferentes. Guillermo Friedrich, 2 puntos. El odio no cabe en la Unión Cívica Radical de Alem. Sabatini, Ilia, Alfonsín, así por lo menos a mí no me representa. Bueno, ya Qué viene pena hace rato el odio de clases, Qué ¿no? pena no tener precisión de la fecha, porque realmente así empezó y terminó con un intento de asesinato. Parece mentira, pero esa justificación del odio, y sobre todo, Jorge, la justificación del odio como noción política, como herramienta política, como herramienta de acumulación política. O sea, esa persona lo que está haciendo es postear y tratar de convencer a quienes le contestan de que está bien odiar, de que en el marco de la disputa está bien que el eje convocante sea el odio. Claro, no empezó ayer, no viene de rato. Lo estrictamente político es el disenso, no lo contrario. O sea, quienes promueven el odio, ¿no es cierto?, están de algún modo evitando el diálogo. Ahora, ¿qué pasaría si todos los ciudadanos estuviéramos de acuerdo? No habría odio. Tampoco habría política. Tampoco haría falta la democracia. No, porque vos decís, todos los ciudadanos estuviésemos de acuerdo con qué. Porque eso en qué termina. Una cosa es que yo desee que Milei no gobierne mal la Argentina. Si pudiese ser mañana, me haría feliz, sin romper mecanismos institucionales, tratando de que no quede la bicha cruel en el medio, pero no importa. Yo tengo un disenso político y me fijo qué herramientas tengo a mi disposición. Otra cosa es que yo quisiera que Milei se muera o que lo maten, que son dos cosas muy distintas. Y realmente uno, en ciertas circunstancias hay cosas que te dan bronca y tu expresión política de esa bronca puede ser quiero que lo maten o puede ser quiero que cambie el gobierno. Son dos miradas distintas. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos con que hay que matar a Cristina? No, eso no es una categoría de acción política, es una categoría de acción fascista. Es una forma de interpretar los disensos, una forma de avanzar sobre las diferencias, que bueno, los que valoramos la democracia y la república decimos, no, mira, estas son las herramientas que tenemos. Sí, pero también apelan a una cuestión muy instintiva, el tema del odio, el enojarse, el encularse, no da lugar a que uno se dé el espacio de contar hasta 5, respirar y decir, sí, loco, no me gusta que me aumenten los impuestos, los servicios, pero de ahí a desear que te mueras o esperar que alguien efectivamente te mate, son 2 mangos aparte. Entonces, digo, operan también desde esas emociones tan básicas, ¿no? Y primitivas que tiene el ser humano, donde lo complejo es convertir eso en otra cosa. ¡Es culpa de la yegua! Está claro que el odio es el nudo fundamental, como dijo Amadeo, del fascismo. Y el odio también, a mi criterio, tiene un sustento que no se puede dejar de mencionarlo, que es la falta de elementos argumentativos.
Cuando vos tenés odio o cuando expresás el odio es porque no tenés argumentos para plantear. Veamos la segunda parte del odio de clases. Odio de clase. Una historia del siglo pasado, reavivada por un cordobés con un cargo y un sueldo público. Escribe Sergio Toniuti. Conversaciones de este tipo pueden leerse habitualmente en los posts de Clarín, La Nación y en casi todos los lugares donde aparecen noticias sobre el gobierno nacional. También son habituales entre los habitués a los sitios anti-kirchneristas y en muchas personas que hacen pública su posición en contra del gobierno. Son comentarios que demuestran un profundo odio por la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Son todos iguales, con una nula capacidad argumentativa y muchas veces escritos en muy pobre lenguaje. Solo expresan sentimientos de desprecio, odio y deseos de muerte hacia la presidenta, injuriándola en su condición de presidenta y de mujer. Es penoso tener que reconocer que sentimientos de esta naturaleza proliferan en la especie humana después de tantos ejemplos de lo que el odio ha hecho después de tantos genocidios y matanzas inútiles. Pero negarlos no es posible, están allí y cualquiera que quiera verlos puede hallar miles de ejemplos que se repiten a diario. Es un hecho grave y condenable, pero lo es mucho más cuando la persona que los emite ocupa un cargo público, un cargo elegido por el pueblo. Guillermo Farías, el autor del post inicial en Facebook que generó todo ese debate, es concejal de la ciudad de Córdoba por el radicalismo. Un representante del pueblo, elegido por el pueblo, candidato de un partido que clama a los cuatro vientos que el gobierno no pase por encima de las instituciones republicanas, que deje la crispación. Pues vaya forma de reclamarla, ¿no? El sincericidio de Farías muestra la verdadera cara de una oposición que no tiene un discurso ni un proyecto para oponerse a la gestión del gobierno nacional. Y no tiene un proyecto porque su proyecto es inconfesable: volver al gobierno de las transnacionales, de los poderosos, de los bancos, de los oligarcas de siempre, ponernos de rodillas ante el FMI y los organismos financieros internacionales y ajustar al pueblo. Nada más que eso. Esa es toda su política y ojo, no estamos diciendo que el gobierno haga todo bien. Algo que sería totalmente falso, basta con citar el tema de la megaminería y el de Monsanto como para poner en evidencia que no todas las políticas del gobierno son tan nacionales y populares. Pero aún así, el gobierno puede poner en la balanza muchos aciertos: la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Plan Conectar Igualdad, la asignación universal por hijo, una política orientada al consumo y a la producción, el matrimonio igualitario, entre algunas. Cosas que, por cierto, son las que atraen sobre sí las condenas masivas de los que se oponen al gobierno, en particular la asignación universal por hijo. Las opiniones que sobre sus beneficiarios se vierten todos los días son una muestra del más inmundo racismo y de lo peor de nosotros mismos, algo que debería hacernos reflexionar. Ven en ese embarazo un recurso económico o un premio, y estaba haciendo alusión directamente a la asignación universal por hijo fijada por el gobierno nacional. No dijo lo políticamente correcto, pero no dijo la verdad. Pero es inútil pedirles que lo hagan. El odio de clase que los inunda les impide pensar y solo saben decir haciendo un acto de la más burda proyección psicológica, que el odio lo genera sus víctimas, que el odio viene del gobierno, que es a ellos a quien se les odia. Patético. Lejos de mitigar el odio, las palabras de Farías lo incrementan, lo multiplican. Es bueno ver algo no muy común que uno de los que comenta le echa en cara, que así no lo representa. Es bueno saber que hay quien, pese a no acordar con el otro, aún mantiene la cordura y se niega al insulto fácil, al desprecio. Farías debería tomar nota de ese comentario. Farías también debería renunciar. Y si no lo hace, debería ser sancionado y expulsado del Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque el odio de clase es el núcleo duro del nazismo.
porque la animalización del otro es un mecanismo que se usa para excluirlo de la humanidad, y ese es el primer paso para legitimar el acto de matar. Tras esas palabras se esconde el huevo de la serpiente. Ese es un huevo que no debe abrirse, pues sus males son terribles, y ese concejal está tratando de abrirlo.